Bueno, arrancamos puntos de vista. Tenemos una temperatura de 24 grados, 21 horas en todo el territorio nacional y sin lugar a dudas el tema del cual todos están hablando hoy porque se dio tras 2 años de mucha espera y ansiedad por sobre todo. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿en qué condiciones arrancamos el periodo electivo del año 2022? Ya rápidamente te invito a que participes, 856-25-000. Es fundamental porque hoy tenemos invitados que pueden gestionar, inclusive a través de las denuncias, gente que recorre todas las instituciones públicas de nuestro país y saben mejor que nadie cuál es la situación. Recién me decías, Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores, profesor Miguel Marecos, que son cerca de 5.000 las instituciones que deben ser reparadas. Pero antes quiero mostrarles tan solo 2 de lugares alejados de nuestro país. El primer caso es del Colegio San Alfonso, ciudad de Pilar. Ya en reiteradas ocasiones habían denunciado el problema en la infraestructura, se encuentran en estas condiciones, tal es así que los chicos deberán asistir o deberán continuar con las clases virtuales hasta que esta institución se ponga en condiciones y al respecto hablábamos con otras autoridades. Este es el caso, les reitero, de San Alfonso de Pilar. El gobernador de esa localidad, hablamos del departamento de Ñeembucú, se comprometió en gestionar rápidamente obras que puedan mejorar las condiciones. Ahora, de Pilar nos trasladaremos al departamento de San Pedro, específicamente la ciudad de Choré, y particularmente una de las escuelas más emblemáticas de esta ciudad. En noviembre del año pasado, prácticamente el techo había cedido por completo, y digo por completo porque se ve afectada toda la institución educativa. Los padres quisieron ayudar y a través de recursos propios comenzaron a algunas obras complementarias, pero nuevamente el techo se vino abajo, por lo que también se va a retrasar el inicio de las clases presenciales en esa institución. Es lo que nos decían, a ver, tanto la directora como un padre de familia de la zona. Escuchemos. Imposible ya de utilizar esta infraestructura. Nosotros ya estábamos luego en riesgo en ese sentido. Esta institución, 57 años de fundación, y allá por los 48, 50 años de construcción, esta base que se está cayendo ahora. ¿Cuál es la respuesta que reciben de parte del Ministerio ante esta situación? Sí, y desde el 2019 que nosotros hemos recibido visita del arquitecto del MED, hemos reiterado nuestras notas en la dirección de infraestructura, en la época de pandemia a través de correos y todo eso, ¿verdad? También recurrimos a la municipalidad, a la gobernación, y nosotros somos conscientes de que nuestra institución requiere una refacción completa de 3 pabellones, porque ya su vida útil se acaba. 3 pabellones es lo que están con inconveniente, pero este es el que está peor, ¿verdad? Y vamos a poner chapa prácticamente momentáneo, digamos, ¿verdad? Con estos aislantes que se pone para la temperatura. Eso se comprometió acá la autoridad municipal, como así gubernamental también, del departamento, ¿verdad? Porque mientras esperamos el tema del ministerio seguramente va a ser largo, a lo mejor nos lleva 1 año o otra, ¿verdad? Entonces vamos a solucionar de esta manera. Porque hubo tiempo en este lapso donde no hubo clases presenciales, el ministerio tuvo tiempo, pero no aprovecharon. Y no se aprovechó, eso seguramente ellos sabrán por qué, ¿verdad? Eso ya se escapa de mi conocimiento, ¿verdad? Pero tuvimos una suerte, el año pasado se tuvo las clases de ese sistema de burbuja, ¿verdad? Inclusive cuando terminó la clase, al siguiente día ya cayó ese pabellón ya una parte, ¿verdad? Bueno, estamos esta noche acompañados del profesor Miguel Marecos, el presidente del Sindicato Nacional de Directores de nuestro país. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches para vos, para la amable audiencia. Y aquí, volviendo de una gira por el Departamento Central el día de hoy, verificando las instituciones, porque tenemos un problema grave en el Departamento Central, especialmente en los distritos de Villa Elisa, San Antonio, Areguá, que tenemos aguaterías
Entonces el problema hoy fue el agua. El agua fue el problema hoy. El agua fue el problema en O algunos sea, casos. hablamos de medidas sanitarias y es fundamental, por ejemplo, el lavado de manos. Claro. Hay instituciones en donde no había agua. ¿Cómo hacían los chicos? Y se buscó una estrategia gracias a los padres, porque se está trabajando bien con la comisión de padres. En el caso de Areguá, por ejemplo, ¿verdad? Los padres, es simpático, ¿verdad? De filmar era. Iban con su botellón de agua, con su... de cualquier forma llevaban agua para el receso, para que los chicos tomen agua, para que se laven las manos a la salida, etc. En el caso de Villa Elisa, agradecemos al intendente, es importante agradecerle a Ricardo Estigarribia, que solucionó el problema en una de las escuelas de área, la Escuela Reino de Suecia, más de 500 alumnos van ahí. Es una de las más emblemáticas de Villa Elisa. Es la más grande. Y iba a tener ese problema, pero rápidamente se movilizó la municipalidad, ¿verdad? Entonces, no así en San Antonio también, ¿verdad? La Escuela de Unión de Ivepá y otras escuelas que tienen problemas de agua, pero los padres, porque acá hay una cuestión importante decirlo, todos, pero absolutamente todos queremos volver a presencialidad. Padres, docentes, directores. Entonces, hoy había muchos obstáculos, pero se superaron muchos obstáculos y todos los que podían habilitaban. La cooperación fue importante. O sea, sumado a eso que dábamos como introducción, director, también se daba esta situación, el de la falta de agua. Pero me decías algo cuando estábamos conversando previamente al programa. 5.000 instituciones educativas en pésimas condiciones. ¿Eso se traduce en localidades o solo en Central o hablamos a nivel país? Bueno, nosotros tenemos 8.900 instituciones educativas entre escuelas y colegios públicos y algunos subvencionados. De esos, 3.500 es la cifra. ¿Nivel país? Que a nivel país sí. Coincidimos con el Ministerio de Educación, con el ministro Brunetti y la viceministra Elcira Sosa, ¿verdad?, con quien estamos trabajando, de que necesitan algún tipo de intervención. Es por eso que hoy, si bien se abrió, el 100% de las instituciones estaban abiertas hoy, pero no se dio con el 100% de los alumnos. Por ese problema, ¿verdad?, de que algunos pabellones incluso, sí. Acá Escuela Virgen de Fátima, Barsequillo, San Lorenzo, un pabellón de 5 aulas, imposible. Entonces, como se tenía que dar bajo la planta un aula, un grado, lo digo, parece simpático, pero como se tenía que dar bajo la planta, a la tarde ya no hubo clase por la lluvia, etc. Pero en el resto del país solamente tenemos reportes de que en Ciudad del Este también tuvimos ese problema de agua. 38 instituciones tuvieron problemas en Ciudad del Este. En Villarrica, el Colegio Nacional Manuel Ortiz Guerrero no dio clases por problemas de que no terminó la obra. Uno de los colegios más importantes de Villarrica. De Villarrica, sí. Ahí no se dio clases hoy porque el peligro de derrumbe es inminente. Y también tenemos en el departamento de San Pedro varios reportes en varios distritos del departamento de San Pedro. Choré, San Pedro propiamente, donde incluso hubo manifestación. Hubo manifestaciones. Hubo manifestación de padres. ¿Qué reclamaban en San Pedro? ¿Cómo? ¿Qué reclamaban en San Pedro, director? Y en San Pedro reclaman, resulta ser que nosotros tenemos algunos problemas que es de conocimiento público, es importante decirlo, Alexis. Por ejemplo, esta empresa EISA del ingeniero Palumbo había ganado Palumbo, IPS y compañía. La licitación de 70, imagínate vos, 79 escuelas. Esta sería otra de Palumbo entonces, director. Tenían que, y tal vez, ¿verdad? Creo que sí, el ministerio ya está con la parte jurídica, ¿verdad?, accionando. Nosotros también hemos presentado un pedido de investigación en la Fiscalía en base a las denuncias periodísticas, pero ¿te imaginas lo que son 79 instituciones en 5 departamentos y hablamos de 25.000 alumnos en esas 79 instituciones? Empezaron, la obra tenía que terminar el año pasado, el 40 de esas 79 aún no empezaron, entonces hay un problema ahí. ¿Retraso jurídico en el inicio de la obra? Retraso. La empresa dice que el ministerio no le pagó, pero sin embargo el ministerio dice otra cosa, ¿verdad? Entonces ellos presentaron una acción, ¿verdad?, ante la Fiscalía y están tratando de solucionar, pero acá lo importante es decir, ¿quién pierde? Pierde papá, mamá, los niños. La comunidad educativa. Nos da pena a nosotros los directores tener que hablar de estas cosas, ¿verdad? Que no debería ser así, porque una licitación, cuando una empresa seria gana, tiene que responder, porque es el futuro de los niños. Vos, como estaba diciendo hoy a otros colegas tuyos en la radio esta mañana, hemos perdido 2 años, Alexis.
Un alumno de 9º grado hoy está con conocimientos de un alumno de 7º grado, porque la virtualidad... Eso es retroceso. La virtualidad nos liquidó mucho. Si no hubiese sido por el esfuerzo de los docentes, esto hubiese sido peor. Pero tenemos que recuperar y hoy estamos ya prendidísimos con la presencialidad. Hablamos de un montón de situaciones por las cuales están atravesando los chicos, los adolescentes que van a instituciones públicas educativas. A esto se le suma el retraso en la educación porque no fueron óptimos los niveles de aprendizaje a través de los mecanismos digitales. ¿Cómo recuperamos eso, profesor? Se está haciendo un buen trabajo con la licenciada Alcira Sosa, la viceministra de Educación Escolar Básica, una compañera también de 30 años, sí, ¿verdad?, de trabajo, con quien hemos compartido varios cargos, sí, y está haciendo un muy buen trabajo que implica desde el mes de febrero, marzo, abril hasta mayo, hacer un proceso de retroalimentación, le llamamos nosotros, ¿verdad?, con aquellos alumnos rezagados, por decirlo así, porque nosotros a través del RUE, Registro Único del Estudiante, tenemos todas las ponderaciones de los chicos y sabemos quiénes son los que van más y quiénes son los que van menos. Entonces, con esos estudiantes focalizados ya, se está iniciando un trabajo serio que va a permitirnos nivelar, por decirlo así, ¿verdad?, a los que están más rezagados con sus compañeritos que están más adelantados, cuyos padres habrán tenido mejor opción, ¿verdad?, de teléfono, internet, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese trabajo se está haciendo. ¿El RUE permite identificar al chico o al segmento de chicos que no tuvieron un acceso óptimo o que, en pocas palabras, aprendieron menos a través de este mecanismo? O sea, se focalizan en ellos y ellos serán retroalimentados. En las materias esenciales. Esenciales, sí. Porque nosotros tenemos que considerar el universo de la malla curricular y ahí hay materias esenciales, es decir, matemáticas, lengua y literatura castellana, física, ¿verdad? Son materias muy importantes para que el educando esté preparado para enfrentar después los exámenes de ingreso en una universidad pública. Principalmente aquellos que ya están inclusive en los últimos años. O sea, ¿qué tanto afectó el tema de la presencialidad, la no presencialidad en este caso, a el segmento de chicos que estaba iniciando el proceso escolar y a aquellos que debían culminar? Yo digo, después de un análisis profundo... Cuando vamos y estamos hablando de aquellos que deben culminar, ya debemos asumir que deberían estar capacitados para lo que serán los exámenes de ingreso, por ejemplo, o ya con miras a la carrera universitaria. Ese es el sentido de la pregunta. Nosotros tenemos un parámetro muy válido el año pasado, que fue el peor indicador de la historia de la educación paraguaya en términos de postulantes a las becas Carlos Antonio López, la becal, ¿verdad? Las becas de Itaipú, ¿verdad?, que son para estudiantes sobresalientes, entre comillas, ¿verdad?, fue la peor de la historia por el aplazo masivo que hubo. Incluso estos estudiantes que fueron a aprobar y se aplazaron, miles, fueron junto a mí, ¿verdad?, como referencia. Yo fui junto al director de la becal en ese momento, ¿verdad?, que hoy ya no está ahí, está en la municipalidad, pero él me explicó, me mostró los exámenes que lo hace el Ministerio de Educación y Ciencias. O sea, la becal no hace el examen y me mostró los indicadores, incluso me dijo, profe, acá los exámenes fueron más fáciles. El problema está en el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, los estudiantes no asimilaron muy bien por varios motivos. El problema principal es la virtualidad, ¿verdad? Porque las clases presenciales son muy diferentes a las clases virtuales. Muchos padres no tienen celulares de alta gama, no se puede enviar lecciones como foto por WhatsApp, materias como matemática, física, química. Eso requiere de la presencialidad para poder estar con el estudiante cuando no entiende, porque a veces también tenemos ese problema con los padres. No hace falta ir al interior, acá, Villa Ule, San Gerardo, Villa Colorada, Bañado Norte, Bañado Sur. Muchos padres no tienen el nivel de conocimiento para acompañarle a sus hijos en el proceso. Sin embargo, con la presencialidad es el profesor el que está ahí al lado del alumno. Y si el alumno no entiende, le pregunta. Entonces, ese problema tuvimos y las becas Carlos Antonio López fue un fiel reflejo de que el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tiempo de pandemia no ayudó mucho. Bueno, director, un paréntesis.
Bueno, queremos dar también la bienvenida, estamos en contacto vía Zoom. Ministro de Educación, Juan Manuel Brunetti, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola Alexis, muy buenas noches para vos, para el profesor Miguel y para toda la audiencia. Feliz de poder compartir con ustedes esta noche en el primer día de clases. Bueno, yo lo veo entusiasmado, ¿eh? Lo veo todavía con el entusiasmo de lo que fue el primer día. Y con el rostro de cualquier otro padre cansado a esta hora. Sí, seguro. Arrancamos a las 4:30 con varios medios de comunicación, con colegas de ustedes. Estuvimos recorriendo algunos de ellos, estuvimos recorriendo algunas instituciones educativas, también un rato por las oficinas centrales del ministerio. Siempre hay documentos para firmar y ahora tratando ya de llegar a casa para poder arrancar. Mañana va a ser un día intenso nuevamente. Bueno, ministro, si bien es muy prematuro hablar de evaluaciones, pero al menos en cuanto a lo que fue el primer día, ¿qué tipo de reportes recibiste, no solo acá de Central Capital, sino de todo el país? Reportes de familias felices que fueron a las escuelas a dejar a sus chicos, madres que salían con lágrimas en los ojos después de ver de que sus chicos con sus mochilas ya se quedaban en sus aulas, y como muy bien decía el profesor Mareco recién, es comenzar a recuperar esos aprendizajes perdidos de 2 años que tuvimos en muchos casos con muchos niños, una educación a distancia que lastimosamente no es lo mismo, sin lugar a dudas. La pandemia nos llevó a hacer un cambio radical en la forma de estudiar y en nuestras vidas, y hoy estamos felices de ver nuevamente a nuestros chicos entrar a su segunda casa, que es la escuela. De eso recién conversábamos con el profe Marecos y nos indicaba acerca del trabajo que realizan con la profe también, Alcira Sosa, en el sentido de evaluar las condiciones en que se aprendieron y por sobre todo retroalimentar también a partir de ahora a aquel segmento que por alguna u otra razón no recibió el aprendizaje, no solo por las dificultades que presentaba el mecanismo, sino porque es fundamental la presencialidad. O sea, un montón de cosas, muchísimos factores incidieron en ese retroceso del aprendizaje durante 2 años. Sí, en los últimos 2 años, no importa el informe de quién miremos, Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, informes locales acá de Juntos por la Educación o cualquier otro, todos dan cuenta de pérdidas de aprendizaje. Eso no es solamente en Paraguay. La educación a distancia, por más tecnología que pueda tener el niño a disposición, con un equipo de alta gama, con un buen escritorio, con aire acondicionado y buena conexión a internet, no importa. Ni en esas condiciones, ni tampoco en condiciones de vulnerabilidad, en casas de familia donde no hay una computadora, donde no hay una conexión a internet. En ningún caso, ni en el otro, se pudo sostener el proceso de enseñanza con el mismo nivel de aprendizaje que se tenía cuando nuestros chicos estaban dentro de nuestras escuelas de manera presencial. Ahora, ministro, yo decía cuando introducía la entrevista, es muy prematuro hablar de ciertas cosas, pero ausentismo en la fecha, algunos niveles, no hay reportes de chicos que inclusive se hayan desmatriculado. Bueno, los niveles de matriculación con relación al año lectivo 2021 vamos a tener el 31 de marzo y con mucho gusto, Alexis, volvemos a hacer una entrevista. Las matrículas siguen hasta fin del mes de marzo, fecha en la cual vamos a poder tener un corte con relación a la posible deserción entre el año pasado y este año. Y con relación al tema de ausentismo tampoco, porque vos sabés que tanto en el turno tarde terminó hace un rato, y todavía tenemos también muchos estudiantes en el turno noche que en este momento estarán llegando a sus escuelas o quizás, estarán terminando sus clases. Ministro, reportes sobre condiciones de infraestructura, no solo acá en esta zona, sino del interior, ¿recibiste hoy? Sí, es un tema, sin duda, los problemas de necesidades de mantenimiento, de reparaciones, de ampliaciones. Es un tema reiterativo cada vez que iniciamos las clases año tras año. Lastimosamente, los recursos que tenemos ni en el ministerio, ni los recursos que tenemos disponibles en el FONACIDE, en las intendencias, en las gobernaciones, nos permiten resolver el 100% de los problemas. Sin embargo, debemos reconocer de que en el último año, en el 2021, hemos intervenido más de 1.200 instituciones educativas. Realmente se hicieron muchísimas inversiones y en este momento estamos inaugurando aulas
y tenemos todavía muchísimas aulas nuevas por inaugurar. Este gobierno tiene, Alexis, de aquí hasta fin del mandato para inaugurar un aula por día, para que tengas una idea de la cantidad de aulas que estuvimos construyendo y en las cuales se estuvieron invirtiendo en los últimos años. Ahora, ministro, en conferencia de prensa, tras la reunión con el presidente de la República, hablaba ya de esta evaluación, pero por sobre todo, y hasta ahora nos ven muchísimo padres de familia, un segmento en el cual inclusive ellos suelen hacernos consultas. Y con respecto al caso que preocupa también, por sobre todo, porque hay opiniones dispares, es en torno a la campaña de la vacunación en las escuelas. Y decías vos hace rato, ministro, decía usted que evidentemente no hay una obligación de hacerlo, pero que en conclusión debemos cuidarnos todos. Bueno, vamos a recuperar el contacto con el ministro. Son las 9:21 en todo el territorio nacional. Agradecemos que a pesar de todo el trabajo que ha desarrollado en la fecha, estuvo por los colegios, recorrió reunión con el presidente de la República, conferencia de prensa y ahora nuevamente conversar acerca de todo esto, porque es importante, o sea, la lectura que se da a la tarde y a la noche cuando puede recibir inclusive más reportes. Ministro, ¿ahí me escucha? Sí, perdón, Alexis, que ingresó una llamada y me bloqueó la pantalla. Cuestiones de la tecnología. Tu pregunta, sí, escuché la pregunta casi completa. El presidente de la República nos convocó hoy a algunos de sus ministros para entender un poco la situación sobre las distintas carteras. En el caso de educación, la situación del inicio de clase y poner un poco en contexto también lo que se viene mañana, que es la vacunación en las escuelas. Así que hemos informado al presidente lo que nos consultó y seguramente mañana, Alexis, vamos a tener ya una conferencia de prensa, va a ser conjunta y vamos a estar hablando de algunos detalles que tienen que ver con ya eso que se viene desde mañana, que es la vacunación y quizás alguna que otra información adicional tendremos mañana. Ministro, agradecemos su tiempo, vaya a descansar, mañana empieza otro gran y largo día. Muchas gracias, Alexis. Un fuerte abrazo para vos, para el profesor Miguel y para toda la audiencia. Gracias, ministro de Educación. Bueno, de esta manera conversando con nosotros. Hay que destacar esto, profesor. Alegría, ansiedad, entusiasmo y ganas de aprender. Se vio todo eso reflejado en el rostro de los chicos y también esa esperanza por parte de los padres. No solamente en los niños, te cuento que nosotros, ¿sí? Empezando por los directores, ustedes, sí. Los docentes, mira, es como si no le veas a un pariente hace unos años y viene y, bueno, en una mañana, en una tarde, querés contarle todo lo que pasó en 2 años. Ustedes tienen una vida, turno tarde, turno mañana, turno noche en la escuela, y estuvieron también sin eso, 2 años. 2 años. O sea, se desprendieron de algo que aman y quieren de alguna u otra manera. Sí, lo trágico es que algunos ya no nos pueden acompañar, porque tenemos más de 700 docentes que han fallecido en estos 2 años, de los 16.000 que fallecieron aproximadamente. Entonces, hoy, pero independientemente de eso, hoy fue un día de fiesta. Es como aquel niño, aquella niña que va a cumplir años, o llega Navidad, Año Nuevo, y los problemas que son inherentes al área, como dijo el ministro, que no es de su administración, ¿verdad? Que viene arrastrándose hace años, como el tema de infraestructura, ¿verdad? Algunos pedidos docentes también, como escalafón. Entonces, hoy por lo menos pasó de alto, por decirlo así, ¿verdad? No tocamos, pero sí la alegría con los niños, los jóvenes, y mira, fue un día diferente. Fue un día muy diferente y se notaba eso, hasta en el tránsito, director. Ahora, hablabas acerca de los docentes que partieron a la eternidad durante la pandemia y justamente como consecuencia de esta enfermedad. Ahora, ¿en qué condiciones empiezan ustedes? ¿Vacunados, no vacunados? También en sus filas hay antivacunas, se respeta el pensamiento de cada uno de ellos, pero finalmente, ¿cómo ustedes arrancan este proceso? Nosotros estamos orgullosos de nuestros colegas docentes. Ya lo dijo el ministro también el otro día en varias emisoras, canales, etcétera, porque es increíble la disciplina que hubo entre los colegas. De 80.000 docentes que estamos en el sistema,
de 80.000 docentes, aproximadamente hoy, 21 de febrero, solamente 4.000 faltan vacunarse. 76.000 docentes tienen la segunda dosis y miles de ellos otra vez la tercera dosis. El sector de la población que más se vacunó entonces. La que tuvo más disciplina. Independientemente también de los trabajadores de blanco. Sí, tenemos también, en ese sentido estamos tranquilos, se está haciendo un trabajo con los colegas que no quieren vacunarse, antivacunas, que consiste en un trabajo de sensibilización primero, pero algunos con razón, porque tienen muchas enfermedades de base por la edad, etcétera. Entonces, ¿qué hace un director? ¿Qué hace un supervisor? ¿Qué hace una directora departamental? Le buscamos, digamos, evitar un contacto masivo con los alumnos y va a la biblioteca o hace otro tipo de trabajo. O sea, a nosotros no nos preocupa el tema de los colegas docentes porque la disciplina que se tuvo y que siempre tuvo el docente es de aplaudir todo un año. Pero sí nos preocupa, creo que le escuché al ministro decir recién, la franja que tenemos entre adolescentes y niños. Nosotros tenemos una franja de niños entre 5 y 11 años que son más de 800.000, de los cuales aún no alcanzaron 200.000 los vacunados. O sea, faltan 600.000 niños entre 5 y 11 años. Por eso que el ministro hizo hincapié de que a partir de mañana hay un cronograma estricto con la colaboración del Ministerio de Salud, ¿verdad? En los distritos, mañana ellos van a anunciar cómo va a ser, ¿verdad? Y vamos a tratar de que papá y mamá acompañen ese proceso de vacunación de sus niños para tener seguridad, porque como siempre digo yo, esto no es una gripe, esto no es un resfrío, que vos estás resfriado y le contagias a una sola persona. Esto es, si un alumno está en un aula donde hay 20 o 25, se contagian los 25, si ese chico es portador. Entonces, por eso que nosotros le hacemos ese hincapié a papá y a mamá de que por favor le vacunen a sus hijos. Y la otra franja también, Alexis, muy importante, que el año pasado inició el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, es con los adolescentes, entre 12 y 17 años. Se trató de hacer la última semana de clases en noviembre, una vacunación masiva, la expectativa era 230.000 adolescentes entre 12 y 17 años, se logró llegar casi a 50.000, ¿verdad? Porque ya muchos no iban, ya estaban con la colación, etcétera. Pero yo creo que esa franja habrá mejorado muchísimo. Entonces, ¿cuál es la tarea que ahora tenemos nosotros? Docentes, directores, concienciarle a papá y a mamá cuando sabemos mañana el lugar de vacunación, porque eso se hace con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, que vayan sus hijos a vacunarse, que le acompañen. No se necesita nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en el RUE, tenemos el registro del estudiante, sabemos que se llama Juan López, tenemos su cédula, fotocopia, tenemos partida de nacimiento, sabemos quiénes son sus padres, sus tutores, etc. Entonces, la tarea es fácil. Ojalá que eso se logre para acortar esa brecha y que el día de mañana ya estemos más tranquilos. Hoy estamos tranquilos, estamos felices, pero disciplina estricta. Disciplina estricta de los profesores, cuidando 91 centímetros. Algunos padres se van a enojar, pero eso tenemos que llevar al olvido dentro de poco, ¿verdad? Porque hoy nos exige la situación ser bastante duro con los estudiantes, no quitarse el tapabocas, lavarse la mano cada rato, cuidar los saludos, etcétera. Ahora, 856-25-000, ya vamos a canalizar inclusive algunas inquietudes de los televidentes, profe. Y fíjate vos que arrancamos con esto y van a llegar más denuncias, por sobre todo, supongo yo. Buenas noches, nosotros tenemos la misma situación, Escuela de Villa Elisa, Reina de Suecia. Habló de ese punto, director. Gracias a la gestión de los padres se mandó cambiar el techo de la escuela. En La Colmena, escuela subvencionada privada San Francisco Javier, no recibimos ayuda por subvencionada. ¿Cómo queda? Ahí es importante decirte, porque yo soy de Villa Elisa, ¿verdad? Sí. Ahí es importante decirte Suecia. Que Escuela Reino de Suecia, Suecia, está en el distrito de Villa Elisa. Sí. Yo vivo en Villa Elisa. Entonces ahí es muy bueno el trabajo de los padres con la directora actual, y no solamente el techo. Ahí la municipalidad invirtió y tiene un hermoso polideportivo. Y la semana pasada
se arregló el motor, que como 4 o 5 millones de guaraníes costaba, porque iban a empezar las clases, ¿verdad?, sin agua. Entonces el intendente, con un muy buen tino, creo que Ricardo Estigarribia se llama, puso a punto otra vez el motor. O sea, esa es una escuela modelo donde la gestión de la directora y la gestión de los padres es muy buena, y vamos siempre a estar a los dos acompañándoles. Y muchas veces es importante el acompañamiento del gobierno local, sin las excusas, no que el MEC, que de repente no tengo esa competencia. Si quiere ayudar, evidentemente, está en el municipio. Te cuento otra, Alexis, que es muy importante, porque estamos hablando de distritos del Departamento Central emblemáticos. Voy a hablar de la Escuela Cerro Corá de Lambaré. La Escuela Cerro Corá de Lambaré... El barrio Villa Cerro Corá. Sí, en Villa Cerro Corá. 600 alumnos van ahí. Hace 2 años, creo que estaba Armando Gómez como intendente cuando eso, una empresa gana la licitación para reparar un pabellón de 6 aulas. 250 millones. Se fueron 3 días los de la empresa y dejaron abandonada la institución 2 años. Por suerte hubo pandemia y todo era virtual. Pero ahora, en diciembre contactamos con el intendente Guido González, ¿verdad?, el actual intendente de Lambaré, mágicamente solucionó. Hoy esa escuela es una de las escuelas más hermosas que tiene el distrito de Lambaré, con el respeto de todos los colegas. Los sanitarios son impecables y ese pabellón está en óptimas condiciones y ya se da clase. Eso es gestión de las ACES y de la directora de la institución. Y agradecerle también a los intendentes, porque acá no hay color político. Acá es el intendente el que mira su municipio, se da cuenta de la necesidad y enseguida va y soluciona, porque los chicos no tienen partido político, ahí están de todo. ¿Y de la empresa qué pasó? ¿De la que se comprometió en construir o por la que se le pagó inclusive el trabajo? Esa parte de nosotros ya no siguieron. Ya no fue vimos, importante la auditoría, sino lo que hizo el intendente Guido González en este caso, que nos puso en condiciones la escuela, porque es una escuela área emblemática, van muchos niños, más de 600 niños. Imagínate vos que no puedan dar clase en el aula y tengan que dar bajo la planta. Entonces esa sensibilización y esa sensibilidad de los intendentes, ojalá que el intendente de Areguá esté mirando, porque en esa zona necesitamos una mayor intervención del intendente de Areguá en las escuelas, porque muchos, vuelvo a repetirte, no tienen agua, porque son aguaterías las que explotan en algunos lugares. Entonces, lógicamente, si no tienen un tanque de 3.000 litros, ¿verdad?, para juntar el agua de noche o cuando haya, entonces van a seguir teniendo problemas muchos alumnos. Es como si fuera que esté sentado el ministro acá, porque la gente te pregunta a vos y quiere canalizar su denuncia a través de vos. Y acá hay una pregunta, me dicen, otra, a ver, Fuerza, que hable del tema plurigrado que el MEC quiere implementar. ¿Qué es eso? Bueno, ese es un tema que en este momento la viceministra Alcira Sosa está analizando y tratando de dar una solución. ¿Por qué? Ahora, la parte en la que yo no estoy de acuerdo con la viceministra, porque no pude todavía hablar con ella, es de que nosotros tenemos muchas escuelas que están unas cerca de otras. Entonces, una escuela tiene 90 alumnos, otra escuela tiene 100 alumnos, otra tiene 60. Entonces lo que el Ministerio de Educación y Ciencias quiere hacer es que de esas 3 escuelas quede una escuela, le absorba a todos los alumnos, ¿verdad?, y se mejore esa institución, ¿verdad?, en términos de tecnología, de dar horario extendido, etc. Ahora, eso no es un trabajo fácil, porque todos sabemos, y duele decirlo, pero como yo soy una persona que siempre lo digo de frente, duele decirlo, aquella persona que se inició en una escuela que queda 5 o 6 cuadras de su casa, ¿verdad?, no va a querer ir a una escuela que queda 20 cuadras. Y me pasó ahí en 21 proyectadas de Estados Unidos, esa zona, cuando hay inundación, toda la gente del bañado va ahí a esa zona a instalarse. Y de repente una vez una viceministra me dice que haga un estudio, ¿por qué los niños no van a otra escuela que queda cerca de la escuela que estaba inundada? Entonces yo voy ahí sobre 21, incluso le llevé a algunos canales de televisión y me dicen, da pena lo que voy a decir,
Pero me dicen los padres, cuando vos golpeas la puerta y el papá sale a veces con un poquito de alcohol a las 8 de la mañana, ¿verdad? Porque habrá trasnochado y los hijos ahí, va a ir en el mundo de la escuela, pero señor, no, Momburuma se dice. O sea, 5 o 10 cuadras, ese papá o esa mamá no quiere caminar. Entonces, miles de problemas nosotros absorbemos. Y un dato muy importante que tiene que cuidar la viceministra en este tema del plurigrado, que sería mi consejo, es atender bien cómo van a hacer esos movimientos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, nosotros tenemos 4% de deserción escolar en 2 años. 4% de 1.300.000 estudiantes es muchísimo. ¿Qué quiere decir deserción escolar? Niños que salieron del sistema. Ahora yo pregunto, ¿cómo le haces volver? Vos le llamás a un papá preocupado porque su hijo no rindió, no siguió el proceso y te dicen, no, otro año en tu estudiata. ¿Cuándo un papota te dice? Te decía por la pandemia. No andaré con hoy saldo ni a cargar ni carga, sea yo o a caruana, te dice. Orero caruana. Y tienes razón. Muchos padres perdieron empleo. Entonces, motivos hay muchos. Salieron de la franja. 4%. ¿Cómo le recuperas, Alex? Porque es muy difícil reinsertar a chicos desertores del sistema educativo. Y hay que hacer un plan especial con ellos de cursos rápidos. Algo se puede hacer, pero lo que yo nomás estoy diciendo es, si esa franja de alumnos salió del sistema, porque le quedaba lejos el colegio, por el tema de la pandemia, por el tema del trabajo, etcétera, hoy vos querés analizar el tema del plurigrado, querés de 3 escuelas hacer 1, una escuela modelo, etcétera, tenés ahí docentes, padres, etcétera. Yo creo que hay que hacer un buen análisis y, como siempre yo digo, no apresurarse en las decisiones. Cuando era yo supervisor del Ministerio de Educación del área comercial, implementamos el bachillerato técnico en contabilidad y el bachillerato técnico en administración de negocios. Yo era supervisor. Pero nosotros no implementamos en todos los colegios. No, piloto, sí. Tomemos un plan piloto, analicemos bien ese plan piloto, que eran 10 instituciones nomás, la Escuela de Comercio, Colegio Monseñor Lasaña, un privado, etcétera. Entonces, a fin de año, nosotros hicimos el análisis y el reajuste, qué errores cometimos. Por eso yo creo que hay que atender mucho, porque acá se puede jugar con sentimientos de gente que le ama a su escuela, a su comunidad. Entonces, ese proceso de transformación está bien, desde mi punto de vista, técnicamente, porque aquella escuela va a ser una escuela modelo, pero hay que atender también otros factores sociales que son importantes. A ver, tenemos más consultas de los televidentes, 856-2500. A ver, duele lo que decís, cierran escuelas y llenan colegios 50, 60 alumnos por grado. Bueno, esa es la percepción del televidente. A ver, ¿qué pasa? Excede. ¿Hay exceso de cantidad de alumnos en salas? Está prohibido. Está prohibido. Si un padre ve, tiene que denunciar a la supervisión de la zona. ¿Hasta cuántos chicos por grado? Y en los colegios técnicos, entre 25 y 30. Sí. Máximo 30, pero 25 es lo ideal. En las escuelas depende hasta 30, pero depende mucho del aula. Del aula, porque la dimensión del aula. Porque vos tenés que analizar la dimensión del aula y tenés que cuidar 91 centímetros de distanciamiento. Sí. ¿Y qué pasa si querés meter 40 o 50 alumnos en un curso? Sí. Eso van a tener que dar ya virtual la mitad. O sea, una semana viene uno, la otra semana el otro, entonces es peligroso. Y hay muchos colegios que tienen todavía lugares. Nosotros estamos en el gremio de directores. Con la siguiente pregunta, y es relacionada a lo que mencionás, director. Pero siempre, o en la gran mayoría de los casos, siempre hubo problemas de superpoblación en las aulas. Y ahora, evidentemente, eso no se puede. O sea, ¿cómo reubicamos a quienes ya podían excederse? Y ahí volvemos al punto que mencionaba recién. También puede ser un elemento para la deserción escolar. Sí, y con el agregado de la pandemia. De la pandemia. Que en este momento es... Claro, claro. Incluso voy a contar una anécdota porque es importante y voy a decir con nombre y apellido. Recorriendo el país estuve yo en Curuguatú. Escuela y colegio, 34 curuguateños. La más grande de Curuguatú. Sí, la más importante. Ahí no había ventilación cuando yo fui hace 1 año y medio. Y le dije bien al director, cuya esposa era docente, apendicatura de clase de director. Cuando recogí ventilación, ne balancín tuya. No se podía abrir. Entonces, dos la corriente de aire.
En ese entonces el Ministerio de Salud prohibía el ventilador, ¿verdad? Entonces, sí veo la presión de los padres. No, a ni que no hay desgracia. Eso de fuera virtual. 15 días después, lo digo con mucho dolor, la esposa en terapia intensiva de Ciudad del Este, la profesora, esposa del director, y el director internado en este hospital regional de Curubatuy por COVID. Justamente por ese problema, porque el aula, no estamos pues en un tiempo normal. Y por eso yo soy un convencido de que los antivacunas no están haciendo bien su tarea de no aceptar la vacuna. Porque si vos te vacunás, yo tuve 2 veces ya COVID y gracias a que tengo las vacunas me salvé, porque yo recorro el país, me arriesgo por los colegas. Pero ese tema de la cantidad de alumnos, volviendo a tu pregunta, yo creo que si un director está escuchando, un profesor, tiene que hacer la denuncia correspondiente, no le vamos a apañar a nadie y tratar de ordenar la casa, porque en este momento todavía es muy peligroso. ¿Más consultas? A ver. Buenas noches, en la escuela Talavera Richard, Valle Ibaté, Lambaré, tenemos un problema porque muchas criaturas no pudieron empezar el preescolar por falta de lugar, según la directora, que se negó a la inscripción de las criaturas, argumentando que ya no hay lugar según ella. Cosa no creíble por la comunidad. Pueden preguntarle al señor Maricos qué hacemos en este caso. Otra queja, Escuela Nacional de Comercio 1, te conoce muy bien el Comercio 1, director. Están pidiendo 200.000 anual por inscripción, ya que estuvo como director de dicho colegio, puede explicar cómo es. Y después la famosa inspección médica, y eso te quiero hablar si es que nos da el tiempo, director, porque muchas veces y hay que admitirlo, hay que decirlo también de manera coloquial, suele ser un fato Yo quiero responderle a esa persona, a ese papá o mamá que hizo la primera pregunta de la escuela Talavera Richard, que conozco muy bien. La directora es una directora que está hace más de 25 años, con todo eso que está enferma, ella sigue ahí. Es una escuela modelo. Ahora, yo quiero dar mi número de celular, ¿verdad? ¿Sí? Para aquellos padres que tienen problemas en alguna escuela, que es el 0981. Llamamos a Socalear. 0981-439-513. Para denuncias. Para cualquier tipo de denuncia, porque hoy me llovieron pedidos de gente que no encontraba lugar en este colegio, entonces yo le buscaba otro colegio, por decirte, ¿verdad? En Sargento Silva de San Lorenzo querían seguir el primero de la media en contabilidad, no había lugar según el director. Acá respetamos, profe, 25, gracias, director. Entonces lo llevo al Colegio Nacional San Lorenzo. Ese tipo de trabajo también nosotros hacemos desde el gremio. Esto es cierto, director. Volvemos a clases, para ello necesitamos ayuda para seguir creciendo. Aporte anual de 200.000, 10 meses 20.000, inspección médica 30.000, compra de artículos educativos, física y mantenimiento de infraestructura. Jueves 24 y 25 de febrero estarán los de tesorería y hay números por eso. Nosotros tenemos un tema con el tema del aporte voluntario. Voluntario. Las ACES, Comisión de Padres, son el soporte de un director. Imagínate, y lo voy a decir, le pido disculpas al ministro, pero lo voy a decir. Hoy, 21 de febrero, todavía no se entregó el monto en concepto de la gratuidad de la educación. Y yo te pregunto, Alexis, ¿cómo los directores empezamos hoy las clases con alcohol, con termómetro de temperatura, con papel higiénico, con lavandina, si no se recibió todavía el aporte de la gratuidad? Gracias a papá y a mamá y a esa cooperadora escolar que cobra 5.000 o 10.000 en forma voluntaria. Eso de 200.000, no sé qué institución es, pero si me llaman al privado, al número que dije, podemos investigar. A nadie le vamos a apañar. Pero yo quiero quitarme el sombrero, que ya no tengo cabello, ¿verdad?, delante de los padres. Porque nosotros no vivimos sin papá y mamá. Ellos nos hacen el aguante. ¿Quién paga la limpiadora? La comisión de padres. ¿Quién arregla algunas cuestiones que el director no puede arreglar por tema presupuestario? La comisión de padres. Ahora, que el aporte sea obligatorio, eso está prohibido. Ahí yo como abogado voy a entrar contra ese director o contra esa comisión de padres si tengo una denuncia formal. Pero ese aporte voluntario hace que nosotros, imagínate vos un sanitario, nosotros tenemos 400 baños letrina todavía en el país, 400 baños letrina. ¿Cómo le vas a llevar a tu hija a una escuela que no tiene baño en condiciones? Todo el día tenés que higienizar, limpiar, y eso no sale del cielo. Tenés que comprar lavandina, tenés que insumos para mantener, para que esa criatura, esa nena o ese nene no se contagie.
No es fácil el tema. Por eso yo estoy de acuerdo con la Comisión de Padres, aporte voluntario, porque ellos nos sostienen, pero cualquier denuncia que sea denuncia seria, nosotros vamos a investigar. Bueno, me encantó ver que en algunos colegios, y lo digo porque estuve de manera presencial como padre, se cumplía a rajatabla el protocolo, director, o sea, mucha conciencia. De repente mamá y mamá se molestaban, querían entrar, querían sacarse la foto, querían sacarle la foto a los niños. Tal es así que en el colegio de mi hija se establecía el mecanismo, ingresaban y después se iban a un área y ya ahí se encargaban de sacarle la foto para distribuirle a los padres. O sea, se utilizaban los medios digitales para que se pueda acceder a la foto el primer día. O sea, parece una tontería de repente, pero bueno, la emoción de querer verle a tu hijo, plasmar en el recuerdo, y doy nomás esto como detalles, pero así como en el colegio Facundo Infran de Lambaré, límite con Asunción, se cumplió con el protocolo. Vi otras instituciones allá en la zona de Itán Ramada y otras tantas en las que los padres ingresaban. O sea, yo entiendo que existe muchas veces mucho apego del papá al hijo o viceversa, pero los protocolos deben cumplirse para que precisamente ellos puedan seguir yendo a clases. Acá tenemos que ser conscientes, papá y a mamá, le miro de frente, ¿verdad? Como un padre de familia, abuelo ya también, ¿verdad? De que si nosotros no somos exigentes hoy con sus hijos, porque gran parte de la educación de sus hijos la damos en el colegio, especialmente en términos de aprendizaje y de disciplina, ¿verdad? Entonces, ellos nos van a agradecer el día de mañana. Pero tenemos que ser un poquito rigurosos a veces con el tema de el uso del tapabocas, lavado de manos, eso de quitarse fotos y demás. Creo que la mayoría de las instituciones lo hizo, ¿verdad? Sí. Todo el mundo feliz, pero cierto tiempo. Pero también está un proceso que le llamamos adaptación del estudiante, especialmente de los niños, los más pequeños, ¿verdad? Ahí sí que papá y mamá hasta el portón entregan, ven y se van y esperan en la calle, porque es un proceso también de adaptación del niño a la escuela, ¿verdad? Son temas técnicos, ¿verdad? Pero sí, yo hoy vuelvo a rescatar, es un día muy especial, después de 2 años, estamos todos felices. Yo sé que no va a haber muchos contagios, pero depende de papá y mamá, que a partir de mañana, cuando se haga a través del Ministerio de Salud la publicación de los lugares donde se van a vacunar en todo el país, ya la de trabajo, Sapuaité, Jaira Jabenemembricaria, Betoña vacuna, porque eso es importante, Alex. Director, quiero volver a una consulta que a lo mejor no la hemos profundizado, pero como padre tengo un hijo, 17 años, inició el último año escolar, el tercero. Estos chicos que van a terminar el año, profe, ¿en qué condiciones se van a enfrentar al nivel terciario? ¿Están preparados para la universidad? En las materias esenciales van a estar bien, porque ese proceso lo estamos encarando con la viceministra, vuelvo a reiterar, Alcira Sosa, ¿verdad? De las materias profesionales, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, sí hay algunas excepciones. Hoy he visto en las noticias que, por ejemplo, los padres del Colegio Técnico Nacional, que es un colegio donde la presencialidad debe ser fundamental, el 100%, sí. Recuperar esos 2 años, gran parte, no todo, pero sí por lo menos recuperar en las materias profesionales, que le llamamos nosotros del plan específico, las materias técnicas, ¿verdad? Sí o sí tiene que hacer presencial. Cuidando nomás el tema de grupos burbuja, le llamamos, ¿verdad? Hacer por grupos, pero se tiene que recuperar. Ahora, en las materias profesionales, te vuelvo a repetir, y en otras materias del saber, como matemáticas también, lengua y literatura castellana, sí que se va a hacer un proceso de retroalimentación hasta mayo. Yo creo que en mayo el Ministerio de Educación va a dar un informe sobre lo que hizo, porque tiene que rendir cuentas también de que este proceso que hoy lo estamos anunciando con bombos y platillos para que papá y mamá estén tranquilos, mi hijo va a estar bien para encarar la facultad o la universidad, sea real. Por eso que es importante ser transparente y rendir cuentas, digamos, después de este proceso de retroalimentación. Porque vuelvo a decir con mucha pena, en muchas instituciones, muchos chicos de 9º grado tienen conocimiento de un alumno de 7º grado, porque el proceso no fue bueno por la pandemia. A ver si establecemos más consultas
Hay muchísimas. En el colegio Chaco Paraguayo vinieron a comenzar una obra, hicieron y se mandaron a mudar y ahora los niños no tienen espacio para jugar. Muchas obras inconclusas en todo el país y yo pregunto, ¿dónde está la plata y por qué no se hacen responsables los que ganaron la licitación? Ese es el problema que estamos teniendo. El ministerio está con la fiscalía. Nosotros los directores presentamos también denuncia penal. Eso es importante, las denuncias. Sí, denuncia penal y el seguimiento. Y el seguimiento. Yo puedo estar, mucha gente puede estar en contra de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, pero yo estoy a favor de ella. Porque en los casos en que nosotros hicimos la denuncia, no solamente Alexis por el tema de infraestructura ahora, en el caso de las denuncias penales que hicimos por malversación de algunas gobernaciones, algunos gobernadores, con el tema del kit de alimentos de Guairá, el proceso se hizo rápido. Porque no podemos estar 5 años como gobernador y hacer figurar que entregaste a niños pobres de algunos departamentos, que le entregaste almuerzo, merienda escolar y al final era una simple planilla. Entonces, en ese sentido, nosotros los directores, el gremio de directores, ¿verdad?, está muy de acuerdo con el trabajo de la fiscal Sandra Quiñones. A ver, otra consulta. Yo quiero saber sobre el tema del pasaje para los estudiantes. Soy Lucy de Ita. Esa era una pregunta que yo también me estaba haciendo con el tema del carnet, el billetaje electrónico, que no te descuenta, supongo yo, el medio pasaje. Está estipulado, evidentemente, para... Pero ustedes como directores también canalizan este tipo de denuncias, porque forma parte de un todo. Sí, la información que tenemos nosotros es de que aquellos chicos que no tengan en regla, por decir el tema del billete electrónico, etcétera, pueden mostrar un documento al conductor e incluso pueden pagar ese medio pasaje en efectivo. En efectivo. En efectivo. Pero si hay alguna mamá que hace una denuncia seria, lo puede hacer en ese número que dijimos que es del gremio. Nosotros le vamos a responder a la mamá o le vamos a dar el número de celular del director de bienestar estudiantil del MEC, que es el que directamente trata con los transportistas, etcétera. Nosotros hasta eso hacemos. Así como le ayudamos a miles de colegas, recordarás vos con la fiscal de delitos económicos, Lorena Ledesma, Teresa Sosa, estafados. Los estafados. El tema hace 5 años, cuando nadie creía y se reían por mí, nosotros le blindamos el salario de los docentes a 10.000 que no cobraban un solo guaraní por culpa de los usureros. Porque hasta un proyecto de ley se elaboró con respecto a eso. Así mismo. Sí. Hoy eso ya pasó al olvido. Están queriendo volver los sinvergüenzas, pero estamos tratando de hacer lo que podemos dentro de todos los trabajos que tenemos. Por eso yo le digo a papá y a mamá que está mirando, porque este programa se ve mucho y ya me está mensajeando mucha gente también. Si es una denuncia seria, que no le quepa duda a papá y a mamá, que vamos a canalizar y le vamos a hacer hablar con la persona que le va a dar la respuesta. Buena o mala, sí. Buena o mala sobre su pregunta. Pero tiene que ser una denuncia seria. Sí. Más consultas, 85625-000. El MEC está organizando para los desertores UBA y EMA. Eso creo que es una cuestión también. Desconozco. No, yo también desconozco y no quiero pecar. Cambiamos, creo que son preguntas relacionadas también a la ideología y cuestiones. A ver, otro mensaje. 85625-000. Buenas noches, mi preocupación es la aplicación de la resolución 115 en zona rural. Gendú dice, ¿qué es la resolución 115? Desconozco. Sí. Bueno, a ver, seguimos con más consultas. Escuela básica Itaibaté no tiene silla. En Itá, dice la directora Rosana, mi hijo no va a estudiar este año. Estoy a media cuadra de la escuela. Gracias, en la escuela Itapotú. Es el mismo mensaje. Sillas, faltaron sillas hoy. Faltan sillas en muchas instituciones, se está reciclando. Pero resulta ser que nosotros tenemos la ventaja de que muchos padres, no le estoy cepillando a nadie, pero muchos padres son carpinteros, son plomeros, son electricistas. Por eso dije hace rato, nosotros los directores no vivimos sin papá y mamá.
Vos no te imaginás esta semana pasada cómo los padres estaban pintando las escuelas, estaban reparando, etcétera, porque ellos sienten esa necesidad también de que su hijo tenga una buena educación. Y solamente con la presencialidad lo va a lograr. Entonces los padres nos están haciendo un soporte tremendo, pero en el caso de esta señora que llamó, ahí está mi número, me puede después mensajear al privado, vamos a canalizar con el intendente, con el Ministerio de Educación, si es que realmente faltan sillas para ver cómo, porque no, si su hijo necesita una educación. Profe, se me olvidaba, tema de seguridad en las instituciones públicas educativas. Al año, por semana, al menos yo voy al menos 10 a 15 veces a alguna escuela que fue robada. Lo penoso de esa situación que muchas veces son los propios o exalumnos o alumnos de la institución sumidos en el mundo de la delincuencia y como consecuencia de la adicción a las drogas. Sí. Y en el común de los casos, acá luego no pasa patrullera. Yo supongo que para una comisaría debe ser fundamental darle seguridad, cobertura nocturna a las escuelas en donde hay tanto material sensible. Nosotros, cuando era Rojas, el ministro de la CENAC, es alumno de Salesianito, ¿verdad? Luis Rojas, sí. Hicimos un buen trabajo los directores, solamente callados, ¿verdad? Sí. Y hemos detectado muchísimos, muchísimas personas que bajo el disfraz de vender frente a la escuela, al colegio, especialmente en zonas de Capiatá, San Lorenzo. Antes eso era un mito, recordarás, sí. Después se volvió una realidad. Sí, vendían también. Sí. Entonces, ¿qué hacíamos? Le pasábamos el dato y ellos intervenían, ¿verdad? Con los psicólogos, los especialistas, ¿verdad? Y se redujo en parte. Ahora, el tema, de la delincuencia juvenil, el tema de las drogas y la prevención, yo creo que pasa también mucho por un tema presupuestario. Porque si la SENAT tuviese un buen presupuesto, yo creo que se puede hacer muchas campañas de prevención, de concienciación a papá y a mamá. Porque hoy, duele decirlo, pero voy a decirlo, el consumo de las drogas va en progresión geométrica, mucho más rápido que las acciones que se hacen desde el gobierno para frenar el flagelo. Hay muchos chicos adictos en las escuelas. Hay muchos chicos, en los colegios, etcétera. Tenemos colegios ahí en la zona de la terminal, por ahí cerca, donde la misma directora está preocupada. Se hace algunos trabajos de contención, ¿verdad? Pero el consumo va en aumento, Alexis. Yo estoy muy preocupado, ¿verdad? Porque detrás de ese chico hay una familia, ¿verdad? Sí. Y uno cuando es adicto y va, es más fuerte después ya, no mira, se vuelve delincuente, roba, mata. Entonces, muy peligroso. Ojalá que el gobierno, ¿verdad?, invierta más dinero, se articule mejor, porque no es solamente la SENAT, se articule mejor con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la SENAT, la policía, y se haga una campaña más fuerte. Como yo siempre dije, las vacunas fueron buenas, pero un fracaso fue la forma en que se hacía la promoción vacunate. Porque mientras a vos no te convence, no te vayas a vacunar. O sea, todo está basado en la prevención, inclusive eso que le preguntaba sobre la seguridad. Última consulta, director. Para cerrar, dice, buenas noches, cuando los padres trabajan en conjunto con los directivos, este es el resultado de escuela Nuestra Señora de la Asunción, Capiatá, Barrio Kennedy. Orgulloso de los padres ahí. ¿Conoces la situación? Conozco. Orgulloso de los padres y de los docentes también, porque ahí ves el aula. En muchos lugares esas aulas están adornadas. Tienen adornos que traen los profes, porque es su grado, ¿verdad? Entonces hay una cierta competencia entre ellos, que mi grado sea más lindo que el de al lado, más o menos. Entonces, hasta eso este tiempo de pandemia nos hizo repensar, ¿verdad? Y al volver a la presencialidad encontramos también muchas sorpresas positivas. Profesor, se nos fue el tiempo, gracias por estar y evidentemente también ya será un invitado fijo cuando tengamos que hablar de educación, así que muchas gracias. Yo te agradezco a vos, Alexis, a papá y a mamá un mensaje de corazón, a 50 velorios y entierros ya asistí, de 700 colegas docentes, a 50 me fui. Tuve ya COVID, peñe vacunaque y vacúnenle a sus hijos, por favor. Ustedes no saben lo tranquilo que van a estar en la familia. Esa reflexión final nomás hago. Gracias por la invitación. Gracias, profe. Será de nuestra parte hasta mañana.